me parece que es muy relevante traer a colación que todo lo que estamos haciendo en este momento, todos, tiene que ver con el objetivo supremo de derrotar a la dictadura y de rehacer la unidad, pero una unidad verdadera, no del chantaje ni de la imposición. Antes de considerar el artículo 1 del informe, quisiera decirle al ciudadano presidente Guaidó que hemos tomado nota de su propuesta del día de ayer de que permanezca el gobierno interino, pero que él sea sustituido en la presidencia encargada. Tomamos nota, pero humildemente decimos que Venezuela no agradece esa propuesta y Venezuela no necesita removiéndolo a usted. Eso hubiésemos podido haberlo hecho durante los últimos 4 años, porque la Cámara, la Asamblea Nacional, tiene el derecho y el deber constitucional y reglamentario de designar a su presidente cada 5 de enero. Y lo que ha ocurrido durante estos años es que cada 5 de enero, de manera generosa, le hemos dado un voto de confianza para conducir al país y a la Asamblea Nacional a un proceso de democratización. En ese sentido, quiero decirle, ciudadano presidente, con el cariño de siempre y con el respeto que nos embarga a todos, que no es justo que usted se coloque en este momento como un chivo expiatorio, como una víctima propiciatoria y a los partidos políticos como unos verdugos. Eso no es bueno para Venezuela, no es bueno para rehacer a la unidad. Y tampoco es justo, merece la pena que se diga, tampoco es justo que los diputados de los grupos parlamentarios que apoyamos la reforma, porque así nos lo dicta la conciencia, sean sometidos a presiones indebidas en privado y en público. De manera que el problema no está solo en el maquinista, sino también en la máquina. Y Venezuela necesita una nueva máquina, nuevas máquinas para derrotar a la dictadura de Maduro y para retomar la senda del progreso. Ahora bien, consideramos el artículo 1 del informe presentado por la comisión que trabajó la reforma de la ley del estatuto que rige la transición. Una primera cosa que debe decirse es precisamente la necesidad de la reforma y lo que esto tiene que ver con los consensos. Tenemos que reformar el estatuto y por eso la urgencia de esta sesión, porque si no reformamos el estatuto, no solo desaparece el gobierno interino, sino también la Asamblea Nacional y la posibilidad de defender los activos en el extranjero. Y eso no lo digo yo, está referido en el mismo preámbulo de la reforma, cuando se dice que la Asamblea Nacional decidió que el gobierno interino solamente iba a existir hasta el 4 de enero de 2023, es decir, hasta dentro de muy pocos días. Ese fue el consenso real que se construyó desde 2020, cuando reformamos por primera vez en diciembre la ley del estatuto. Ese fue el consenso real al cual todos nos comprometimos, incluida Voluntad Popular, porque como dice el mismo informe presentado el día de hoy, la votación entonces fue unánime para decir que en este momento era necesario rehacer la estrategia democrática para rehacer la unidad y retomar el rumbo de la eficacia en la lucha en contra de Nicolás Maduro. No somos Acción Democrática, Movimiento por Venezuela, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo los que estamos faltando al consenso. No, señor. Son otros factores políticos que ya expresaron su consenso y dieron su palabra anteriormente, que hoy están rompiendo el consenso. De manera que es muy importante que se sepa que sí necesitamos la reforma del estatuto. En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, no es verdad que el gobierno interino exista en la Constitución y no es verdad que no lo haya creado la Asamblea Nacional. Precisamente porque el gobierno interino no existe en la Constitución, comenzamos a trabajar el estatuto que rige la transición en septiembre de 2018, porque ya se veía la situación de usurpación y la Constitución era insuficiente para dar respuestas a lo que estaba ocurriendo en el país.
y tenemos que ejercer nuestras competencias legislativas para desarrollar lo dicho en la Constitución, para proteger la Constitución y para conducir al pueblo de Venezuela a la derrota de Nicolás Maduro. Por eso comenzamos a redactar el estatuto en septiembre de 2018 y por eso se aprobó el estatuto en primera discusión muy temprano en 2019, los primeros días de enero, para que fuese posible que usted, presidente Juan Guaidó, tomara juramento el 23 de enero. Pero no es verdad, insisto, que la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con el gobierno interino. El gobierno interino fue una emanación, una emergencia de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, quiero meter la lupa en el artículo 233 de la Constitución. Porque no es verdad que el artículo 233 de la Constitución crea el gobierno interino, ya lo he dicho. El diputado Richard Blanco leyó el artículo 233 de la Constitución. Esa lectura tuvo alguna cosa buena y alguna cosa mala. La cosa buena es que leyó de manera clara y diáfana el párrafo primero del artículo 233. La cosa mala es que ese párrafo no explica la existencia del gobierno interino y omitió la lectura del párrafo segundo del artículo 233, que es lo que nos da en este sentido la fundamentación para desarrollar el estatuto y crear el gobierno encargado. Con su venia, presidente, leo el párrafo segundo y le pido a todos los periodistas presentes, la prensa presente, la sociedad civil y todos mis colegas parlamentarios que prestemos atención y que revisemos nosotros mismos el artículo 233 de la Constitución. En su segundo párrafo dice: cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Esto es lo más parecido al supuesto que teníamos entonces de no tener presidente electo. Y lo que indica la norma, básicamente, es que el presidente de la Asamblea Nacional debe separarse de su cargo para asumir la presidencia encargada y conducir al país a unas elecciones dentro de los próximos 30 días. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Y ahí el realismo del asunto. Hemos tenido un presidente de la Asamblea Nacional que, poniendo en duda la separación de poderes, ha ejercido al mismo tiempo la presidencia de la Asamblea y la presidencia encargada. Hemos tenido un gobierno interino que tenía fecha de caducidad y carácter transitorio. Nadie compra los 30 días, pero tampoco 4 años, y lo que era algo provisional se convirtió en perpetuo, 4 años, con aspiración de 1 año más. Y por supuesto, también hemos tenido que no se celebraron las elecciones, de manera que el 233 perdió su razón de ser para justificar el gobierno interino, porque la verdad, colegas parlamentarios, es que el gobierno interino y el Estatuto de la Transición fueron planteados, fueron pensados cuando teníamos la certeza de que el cambio político era inminente. Pero no es verdad, y sobre esto también quiero llamar la atención, no es verdad que el artículo 233 cree un gobierno encargado. Y no es verdad, aunque lo digan científicos de la NASA, o aunque venga el mismísimo Juan Germán Rossio, resucitado, a vendernos esa tesis. Porque esos juristas connotados, pues nos dan la razón o le dan la razón al adagio latino que dice que la corrupción de lo mejor es lo peor. Porque esos juristas, en su fuero interior, mis amigos, mis profesores, saben que están mintiendo, que están torciendo la razón jurídica, que están vilmente prestándose una manipulación de la opinión pública para proteger un status quo político, unos intereses políticos. Y lo digo con dolor. Lo digo con dolor porque es muestra de cómo estamos. El problema no es Maduro. Hay una corrupción generalizada y Venezuela no necesita que sus élites intelectuales actúen de esta manera. Eso debe quedar claro.
Y después, creo que también es muy importante señalar que los activos no están en riesgo. Desde el día 1, cuando se llegó a tener 64 estados que reconocían entre la Asamblea Nacional y la presidencia encargada, el grueso del apoyo estuvo en la Asamblea Nacional. Se reconocía más a la Asamblea Nacional que el presidente encargado. Hoy son 4 de los 64 los estados que reconocen la situación venezolana democrática. Ahora bien, el estatuto, tal como está planteado en su reforma, da herramientas suficientes para proteger los activos del Estado venezolano en Inglaterra, en Estados Unidos y en Portugal. Y esa protección está garantizada, repito. Si llegase a ocurrir que esos estados le devuelven los activos a Maduro, ellos tendrán que responder al gobierno de Inglaterra, de Estados Unidos y de Portugal por entregarle los activos y por devolverle los activos a un violador de derechos humanos y a una persona que tiene una causa ante la Corte Penal Internacional. También hay un asunto de solidaridad democrática internacional y de responsabilidad de esos estados. De manera, presidente, que en nombre de Primero Justicia, pero también de los partidos de Acción Democrática, Movimiento por Venezuela y Un Nuevo Tiempo, reiteramos que apoyamos la exposición de motivos y cierro como comencé. Todo lo que hacemos tiene que ver con establecer los cimientos de una nueva etapa de lucha democrática más real, con mejor unidad y que tenga por objetivo supremo derrotar a Maduro cuanto antes. Muchas gracias.